Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidos y bienvenidas a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Cierre el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy lo hemos titulado Colombia, ¿cuál paz? Para analizar este importante tema, hemos invitado a Lilia Solano, filósofa, politóloga e investigadora social, defensora de los derechos humanos. Buenos días, Lilia Solano, placer tenerla con nosotros nuevamente. Buenos días, el placer es nuestro aquí en Colombia poder tener este encuentro, esta conversación. Les agradecemos la invitación y por supuesto muy interesada y muy interesados en conversar sobre la situación de Colombia. Gracias, Lilia Solano en Bogotá. En la República de El Salvador, en Centroamérica, saludamos a Jorge Chafik Handal Vega Silva, arquitecto, ingeniero civil y sociólogo parlamentario por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, a la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Jorge, buenos días. Buenos días, Jan. Muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes con un tema tan interesante que es Colombia y que por supuesto tiene que ver con toda Latinoamérica y la lucha popular de los pueblos que estamos en Latinoamérica. Todo esto no son campos aislados, es una sola lucha de todos y todo lo que sucede en un país también tiene que ver con otro, las lecciones que de aquí podemos sacar, las experiencias, así que es un gusto poder participar y poder, en la medida de lo posible, opinar en algo y ayudar en algo. Así es, creemos que la experiencia de El Salvador es muy importante para el tema que vamos a tocar hoy en Colombia, como es el tema de la paz. Y a propósito, también saludamos y le damos los buenos días a Israel Zúñiga, senador de la República de Colombia por el Partido del Común, antiguas FARC. A Israel Zúñiga se le conoce también como Bencos Biojó. Buenos días, bienvenido a nuestro programa parlamentario. Muy buenos días para todas y todos, agradeciendo la posibilidad que nos brindan de este intercambio que nos permite visualizar y construir de manera colectiva este sueño de la humanidad, que es la convivencia en paz. Gracias, parlamentario. Lilia Solano, usted está organizando un seminario internacional Colombia Paz, ¿cuál paz?, el cual será semipresencial y se desarrollará el próximo mes de marzo 18 y 19. ¿Por qué la necesidad del mismo de hacer esto en Colombia? Bienvenida, Lilia. Bueno, muchas gracias y aclararte que es un grupo de organizaciones que nos hemos puesto de acuerdo para organizar este evento que después de muchas conversaciones le pusimos este nombre que es Paz, ¿cuál paz? Precisamente uno de los principales convocantes es el Congreso de la República, el senador Israel Zúñiga, que es el vicepresidente de la Comisión Afrocolombiana. Y entonces por eso este evento tiene un componente muy sentido que es el componente de la situación que enfrentan o que viven los pueblos afrocolombianos. Y está también convocante la Universidad Nacional de Costa Rica con el Grupo de Pensamiento Crítico, la Universidad de Granada con el Instituto de Paz, la Universidad Nacional se hace presente con el Grupo Gramsci, una organización que se llama Sempaz, tenemos también la participación de Justicia y Vida y otros que están haciendo una divulgación muy importante porque pertenecen o al mundo académico o al mundo de los derechos humanos y en el caso del Senado Zúñiga, al mundo parlamentario. Para el caso de El Salvador, Jorge Chafik Handal, ¿qué experiencia podrían ustedes aportar desde El Salvador, teniendo en cuenta que hace prácticamente 30 años
ya se firmó el acuerdo de paz allí que permitió una convivencia, digamos, pacífica. Bienvenido, Jorge. Gracias nuevamente por la oportunidad. Y sí, mira, decir lo siguiente, si bien nosotros hace ya casi 30 años firmamos aquellos acuerdos de paz que hasta la fecha se han constituido en la reforma más profunda al Estado salvadoreño hecha en su constitución, en su Estado de Derecho en general, digámosle así, de acuerdo que implicó 32 reformas a la Constitución sin haber de por medio alguna asamblea constituyente, sino producto de los acuerdos de paz para que no fuera un simple dejar las armas y todo queda, aquí no pasó nada, un par de tiros entre nosotros, ¿de acuerdo? Pero todo tranquilo, ¿de acuerdo? Sino que fue una transformación del Estado. Eso duró hasta, y digo duró por lo que voy a explicar, duró hasta hasta el 2018, por más o menos por ahí, que logramos mantener estos logros. Pero resultó que con el tiempo y con y aquí hay que ser autocríticos, con el abandono en alguna medida del contacto permanente que debe de tener toda organización que se precie de revolucionaria y de estar a la par del pueblo, fuimos perdiendo ese contacto por dedicarnos al tema de gobernar este sistema, porque fuimos 10 años gobernar este sistema, o sea, en otras palabras, administrar el sistema sin cambiarlo fundamentalmente. Esto nos generó alejarnos en gran medida de los intereses del pueblo, a pesar de estar realizando grandes proyectos de impacto social directo a las clases más desposeídas. Sin embargo, el tema político de relación permanente, como digo, lo fuimos abandonando poco a poco, y producto de eso hoy en El Salvador se vive un estado digamos así, un estado de cosas que vulneran todo lo que se consiguió en los acuerdos de paz y que es un plan organizado, no es, ¿cómo decirte? No es el berrinche de una persona o de un grupito de personas. Es un plan previamente pensado, organizado, para regresar al pasado, a la concentración de poder en un solo órgano y someter todo el Estado a sus designios, a sus intereses y, por supuesto, a la posibilidad de vivir del Estado robando las finanzas públicas. La lección aquí es que a pesar de los éxitos que se consigan, nunca hay que abandonar el contacto con el pueblo en general para mantener el trabajo permanente de generar conciencia de clase y compromisos por la transformación. Yo podría decir eso para iniciar esta participación. Muchas gracias, senador Jorge Chafik Handal desde El Salvador. Y queremos preguntarle al senador Israel Zúñiga, quien es miembro del Partido del Común, las antiguas FARC. ¿Qué piensa él sobre la paz en Colombia? ¿Cuál paz, senador? Bienvenido. Gracias. Y lo que queremos referenciar es que el sueño de paz de las grandes mayorías del pueblo colombiano se está viendo frustrado, por decirlo de alguna manera, dado el hecho de que la paz debe trascender el silencio de los fusiles, debe construir y deconstruir algunos elementos fundamentales que erradiquen la histórica marginalidad socioeconómica y política que han padecido las grandes mayorías del pueblo colombiano. En tal sentido, cuando hacemos el interrogante de cuál paz, estamos planteando la necesidad de que esta aboque la construcción desde los territorios. Y cuando hablamos de esa construcción desde los territorios, estamos diciendo la participación activa de las grandes mayorías, de los quienes han estado históricamente marginados de los espacios de poder y sobre todo a quienes se les ha negado
la posibilidad cierta de construir sus proyectos de vida a partir de nuevas realidades, a partir de su identificación, de su reconocimiento y de la dignificación de sus vidas. Hoy, lamentablemente, en el caso colombiano, el esfuerzo hecho hasta ahora por parte de la estructura denominada FARC-EP en su momento y el avance en la búsqueda de una apertura política se ve truncado por el resurgimiento de formas y mecanismos que violentan a las personas y a las comunidades y ante todo a los territorios. Los pueblos étnicos de Colombia siguen siendo la principal víctima del conflicto, siguen siendo presa de una voracidad de las hordas paramilitares auspiciadas por muchos sectores políticos en Colombia. En tal sentido, este llamado de alerta cuando hablamos de paz, ¿cuál paz? Es para decirle al mundo que es la necesidad imperiosa de acompañar el proceso de construcción de paz territorial. Es decirle al mundo de manera contundente que el Estado colombiano ha actuado con perfidia frente al anhelo de paz de las grandes mayorías en Colombia. Nuestro compromiso para con esa construcción es férreo. Sin embargo, queremos decirle a cada uno a nivel global, acompáñenos en este propósito, acompáñenos en el proceso de construcción de paz territorial, que es la paz en la cual se cimenta la justicia social. Lilia Solano, en ese acompañamiento que pide el senador Israel Zúñiga, en el cual, y con justa razón, la queja por los múltiples asesinatos de los miembros de las antiguas FARC, hoy Partido del Común, por las masacres, incluso se da en esta semana ya una masacre en Tumaco. Ese paz, ¿cuál paz desde el exterior que esperan ustedes conseguir para lograr esos anhelos de que el pueblo colombiano viva en concordia, que viva en paz? Sí, creemos que más allá del mandato de la ONU, consideramos que las organizaciones sociales y políticas a nivel global puedan acompañar no solamente a los excombatientes, a las comunidades en general, en la búsqueda de la paz territorial. Sí. Lilia. Hemos invitado a 20 representantes de la comunidad internacional con los perfiles, digamos, más comprometidos con la paz de Colombia, desde los que están en Europa, en África, en América Latina, en Canadá, en Estados Unidos. Creemos que es importantísimo que nos acompañen en esta confirmación de que está, sobre todo en términos del acuerdo de paz, podríamos decir que si acuerdo es lo que pactan las dos voluntades o más, podríamos decir está en crisis totalmente este acuerdo y peor, los analistas han dicho que se viene una época muy, muy difícil que no se previó cuando se comenzó a desmoronar el acuerdo de paz y que se nota muchísimo más ahora, como ya señalaste, con las masacres, con los asesinatos de los líderes sociales, de los firmantes de la paz. Y por eso convocamos a la comunidad internacional que nos acompañe en esta tarea de dilucidar cuál es la paz que tenemos ahora. Senador Jorge Chafí Handal, desde El Salvador, ¿la experiencia salvadoreña ha servido para algo como para mostrar un poco a la experiencia colombiana de poder guiarles en un camino que los pueda sacar de esta situación que es de total, digamos, horror cuando uno desde Europa observa esa cantidad de asesinatos, esa masacre prácticamente diaria que se viene presentando contra el pueblo colombiano? ¿Qué le puede decir desde El Salvador Jorge Chafí Handal a los colombianos en esa experiencia de ustedes? Bueno, gracias nuevamente. Mira, en primer lugar, que voy a hacer algo que se me olvidó a la entrada, saludar a Lilia y saludar al camarada Israel. Se me pasó, perdón por
ese olvido. Decir lo siguiente, mira, una de las cosas que para nosotros hoy, que tenemos esto, que hemos estado platicando incluso un poco antes de empezar, empezamos a platicar de lo que está viviendo El Salvador, que nos ha quedado claro es que el eje fundamental, o el, digamos así, el eje fundamental o la columna base para que pueda haber la resistencia necesaria del pueblo, donde sea, el pueblo salvadoreño, el colombiano, todo lo que sea, es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Y no solo la unidad de las fuerzas revolucionarias, dicho así, como se oye bonito el título, sino el entender la militancia de estos movimientos revolucionarios, que cada uno tiene un papel fundamental que jugar en esa tarea, porque su tarea como militante es comunicarse a diario con sus vecinos, con sus ciudadanos, para analizar junto con ellos la ruta que va, la ruta política de desarrollo de los acontecimientos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el afán principal de los grupos de dominación que están en ese momento, con aquello de divide y vencerás? ¿De acuerdo? Aquí en El Salvador nos lo han hecho. Y estoy hablando por eso, porque aquí en El Salvador nos lo han hecho. Yo te dije, pasamos 30 años en una, digamos, manteniendo una batalla que bien que mal íbamos manteniendo en general el rumbo de las transformaciones. Hicimos muchas transformaciones, pero no trabajamos a conciencia el tema, y valga la redundancia, del compromiso y conciencia del pueblo en general con su futuro. ¿De acuerdo? Que las transformaciones que se fueron haciendo las tomaran en sus manos y las defendieran. No porque fueran dádivas electorales, sino porque son proyectos de vida para transformar su entorno, su familia y su futuro. Eso nos faltó. Nuestra militancia no actuó en ese camino. Entender de la experiencia del Salvador. ¿Perdón? ¿Se cortó? ¿No oí bien? Le preguntaba, sí, le preguntaba yo en este momento al parlamentario Israel Zúñiga que la experiencia de El Salvador, ¿qué podrían ustedes en Colombia aprender de lo que se dio en El Salvador? Hay lecciones que aprender y hay lecturas que hacer con referencia al proceso de El Salvador en particular y el proceso de Centroamérica en general. Las condiciones objetivas de generación de acciones políticas que empoderen a la comunidad y que posibiliten la transformación estructural de la sociedad es una tarea en la cual toda lectura y toda lección ha de ser tenida en cuenta, aplicando a la particularidad de cada uno de nuestros países. En tal sentido, nos toca preguntarnos de manera constante cuál ha sido el camino recorrido, qué lecciones hemos aprendido en tal sentido y aproximarnos para nutrirnos de toda esa experiencia. Como bien lo ha dicho el camarada, el distanciamiento entre las proposiciones y las acciones como gobierno, en ese caso, pero en el caso particular nuestro, al encontrarnos con gobiernos adversos y que han tenido como tarea fundamental, como ocurre en este momento exactamente en Colombia, hacer trizas lo acordado, nos lleva a una referencia muy puntual: el papel del militante revolucionario en la estructuración de organización sociopolítica. Y ante todo, cómo logramos generar mecanismos de unidad y de identidad con referencia a lo programático. O sea, el ser gobierno, ¿para qué? En tal sentido, seguimos las lecciones aprendidas, estamos observando con mucho detenimiento los ejercicios realizados hasta hoy, de manera que podamos avanzar en este propósito de ser constructores de una nueva sociedad que sea capaz de respetar y convivir en paz. Lilia Solano, con relación al seminario que se viene organizando, ¿qué experiencias, aparte de la salvadoreña, esperan ustedes
poder tener de espejo para no aplicarla igualmente en Colombia, pero sí aprender de esas experiencias, como ha dicho el senador Israel y el senador Jorge Chafik. Sí, mira, quisiera señalar una cosa antes de entrar a responder a tu pregunta, para seguir un poco el hilo de lo que estaba diciendo el senador Israel Zúñiga y lo que nos mencionó el doctor Jorge Chafik, y es lo siguiente. Hay una anécdota que parece ahora un chiste con el paso del tiempo, y es que el expresidente Mujica, que era muy cercano, estuvo muy al tanto del avance de la negociación y los diálogos en La Habana, dijo cuando iba a haber cuando hubo el plebiscito, cuando hubo una consulta sobre la paz, él dijo esta frase: ¿quién va a ser tan bobo de votar contra la paz? Bueno, ahí hay millones y millones de personas que votaron contra la paz en Colombia. Y podemos señalar ese momento de la consulta, del plebiscito por la paz. De ahí para adelante comenzó la tarea de desmontar realmente lo que se había logrado en el acuerdo en La Habana, mucho más después de su firma. Hemos vivido todos estos años. Este año se cumple el 5º año de la firma de los acuerdos, pero hemos vivido año tras año un desmonte gigantesco de lo que se pactó, realmente de lo que se acordó en La Habana. ¿Y por qué la comunidad internacional? Mira, porque la comunidad internacional rodeó los diálogos de paz. La comunidad internacional estuvo respaldando lo que se negociaba en La Habana, lo que se dio en la firma del acuerdo en el Teatro Colón, aquí en Bogotá. Por tanto, el desmonte que ha hecho desde finales del gobierno Santos y todo este gobierno ha sido en la presencia de la comunidad internacional. Por tanto, este es un llamado a los países del mundo, no solo a aprender de lo que ellos han hecho, sino también a que se pronuncien con respecto a lo que está pasando en Colombia, a lo que realmente significó la frase volver trizas la paz, y eso es lo que ha pasado. Esta paz está hecha trizas, esta paz muy difícilmente podríamos recoger los pedazos de lo que se acordó y rearmarla sin el concurso de la comunidad internacional, que la respaldó y que ha sido testigo de que la están haciendo trizas. Senador Jorge Chafik Handal, en El Salvador, ¿cuál es la diferencia que usted nota en grandes rasgos de los cumplimientos de los acuerdos de la época firmados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con lo que se viene dando en Colombia y esos acuerdos que, como lo dice tanto la doctora Lilia como el senador Israel Zúñiga, vienen siendo incumplidos por parte del gobierno, y por el contrario, se viene presentando toda una cacería humana contra los exintegrantes de las antiguas guerrillas y contra los líderes sociales? Bueno, mira, una de las cosas que nosotros logramos en los acuerdos de paz fue disminuir todo el aparato represivo del Estado, de aquel Estado, ¿de acuerdo? Vaya, por ejemplo, disolvimos la Policía Nacional de aquel momento, disolvimos lo que se llamaba la Guardia Nacional, que era un aparato de represión para el campo, la disolvimos también la Policía de Hacienda, que era otro cuerpo represivo, y logramos la reducción del ejército de 60,000 a 15,000. Y le cambiamos la esencia a la doctrina del ejército. Logramos todo eso. También quitamos a las principales cabezas que dirigían a aquel ejército en aquel momento. Se llamaba la tandona, le decían aquí, porque era una tanda de oficiales que había sido más grande de lo normal, es una cosa de la historia, pero que era en aquel momento la base fundamental, el sostén fundamental del aparato militar que tenía el control del Estado en El Salvador en el momento de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, quitar el aparato represor es lo que nos ha permitido en gran medida
que los acuerdos políticos tengan el espacio suficiente para desarrollarse. Y como dije, el contacto permanente con el pueblo en general, el pueblo que vivió la guerra, que se impactó por la guerra, que tuvieron víctimas en la guerra, y luchar por sus derechos, por su recuperación. Todo eso es lo que nos permitió durante 30 años mantener la fuerza de la transformación de aquellos acuerdos de paz que hoy están tratando de minarlos de todas maneras, incluso desconocernos para llevarnos en un camino, y aquí perdón por la comparación, que está viviendo en Colombia. Hacia ese modelo nos quieren llevar. Pero como dije, una de las cuestiones fundamentales fue mellar o desaparecer el Estado represivo, el aparato de represión de aquel Estado de tiranía militar que teníamos. Senador Israel Zúñiga, ¿por qué es tan difícil lograr la paz en Colombia? En un país que nunca ha consolidado un pacto social, en un país que dejó intacta la estructura socioeconómica heredada de la colonia, en un país que tiene un modelo económico de un capitalismo contrahecho, en un país donde la economía llegó a fundamentarse y sigue fundamentada en economías, válganme la redundancia, ilegales, y donde el aparato estatal ha sido atrapado por las mafias y está sustentadas en sus propias estructuras de represión y de terror para con las bases sociales, es muy difícil extrañar esos elementos, las que reciclando de manera constante. La búsqueda de un consenso, la búsqueda de un fin común que nos identifique y que nos ponga en función de la construcción de nación y que genere un pacto social sólido, es uno de las grandes talanqueras a superar para poder consolidar la paz en Colombia. En el caso de la FAREP, hemos hecho nuestro aporte y seguimos aferrados a esa esperanza. Seguimos manteniendo en alto el sueño de las grandes mayorías en que el debate prime por encima del combate. Nuestra dejación de armas no es una renuncia a la búsqueda de los cambios estructurales en Colombia. Todo lo contrario, es una apuesta a que esos cambios puedan avanzar a mayor velocidad, dejando claridad y generando espacios para el debate constante, para el análisis conjunto y sobre todo para la construcción colectiva. Ese es nuestro propósito. En tal sentido, hoy cuando le estamos lanzando este SOS al mundo, poniendo en cuestión el concepto de paz que debe trascender el silencio de los fusiles, estamos diciéndoles, acompáñenos en esta tarea, acompáñenos en este propósito de desentrañar para siempre el uso de las armas como elemento de coacción política, como elemento de control social, como elemento de construcción de unos poderes que se han impuesto ante las mayorías de manera violenta. Entonces, esa lección que estamos tratando de generar, ese aprendizaje que estamos convocando cuando estamos diciendo cuál paz, es decirle al resto del mundo, queremos nutrirnos de sus experiencias, queremos nutrirnos de sus espacios para generar nuestro propio espacio de construcción y convivencia. Doctora Lilia Solano, el sueño de la paz es el sueño de muchos demócratas, pero la dificultad está en que del otro lado se encuentra una especie de un muro que avanza contra corriente, contra esa gran masa que en Colombia busca, lucha, y el caso suyo la hemos visto, la conocemos, que ha luchado siempre por el tema de los derechos humanos, por los presos políticos, y hoy sigue luchando por la paz. ¿Cuándo vamos a ver la luz al final del túnel en Colombia, doctora?
Sí, yo creo que esta historia que vivimos en este momento se ha fraguado y se ha repetido una y otra vez. Por ejemplo, le incumplieron el acuerdo a las guerrillas liberales y terminó una matazón tremenda con todos estos líderes que se acogieron en su momento a un acuerdo. Le incumplieron a la creación de la Unión Patriótica, de que vendría la posibilidad de tramitar por la vía política los conflictos, y acabamos de ver al gobierno negar que hay más de 6.500 casos documentados de ese genocidio de la Unión Patriótica, pero le han incumplido a los acuerdos a los sindicatos, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrocolombianas. Entonces, digamos que, entre comillas, se veía venir que iban a incumplir este acuerdo, a pesar de haber contado con millones de personas que en Colombia apoyamos y dijimos sí. Pero también pasó algo que es muy usual en Colombia, y es que se trata de minimizar las tragedias. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hubieran tenido que salir y huir del país, tanto uno de los negociadores como Iván Márquez, tanto como Santrich, el Paisa, bueno, los que salieron del acuerdo, eso fue una cosa, una tragedia que los medios y la opinión pública no le dio la importancia que eso tenía. Pero este proceso de desmoronamiento del acuerdo ha seguido, de tal forma que se promueven toda suerte de linchamientos también, digamos, al interior del nuevo partido de las FARC, y entonces nos vemos abocados a decir, realmente esta vez, al parecer, no se logró. Y tenemos que desmontar la frase de que ya no hay lucha armada, como se dijo cuando se firmó el acuerdo de paz y cuando había la euforia de la paz, sino todo lo contrario. Se ha forzado, digamos, a que se continúe por la vía de las armas, que es una tragedia, que se ha llevado la vida de miles y miles, y podríamos decir que incontables vidas humanas. Más sin embargo, ese es el proyecto, no tramitar por la vía política, por la participación política, por el cumplimiento de los acuerdos, sino forzar a que otra vez la gente tenga que ir al suicidio. Parlamentario Jorge Chafí Handal en El Salvador, ¿piensa usted que hay factores externos de estos países que han estado en guerra, que intentan superarla, y que en el caso colombiano también está luchando por ello, factores externos que están metiendo mano para que la paz nunca llegue? Claro, mira, claro que sí. Siempre hay, como en estos casos, como en Colombia y también aquí en El Salvador, elementos externos que están interesados en mantener ¿cómo decir?, un status quo que les favorezca a sus intereses. Si esos intereses pasan por transar con sectores, tal y como lo ha dicho el camarada Israel, tal como lo ha dicho él, transar con sectores ilegales de la sociedad, por supuesto que lo van a hacer, porque al final lo que les interesa a estos sectores de fuera de los países son que le garanticen sus intereses financieros y económicos, y los intereses políticos sometidos precisamente a esos intereses. Así es que no es de extrañar que Estados Unidos, que es el que más, digamos, activamente participa de este tipo de actividades, esté decidido a ignorar las causas del por qué en Colombia no se genera la paz real, no la paz de dejarse de la guerra, dejar tirar tiros, sino la paz social real, que el Estado se aboque a solucionar los problemas sociales que mantienen a la mayoría de la sociedad colombiana, al igual que aquí, en estados de vulnerabilidad, sino que les interesa mantener un gobierno que les permite y les facilite sus negocios. Todo lo demás para ellos está bien. Esos son problemas internos que cada quien
los resolverá o no los resolverá, pero para ellos su principal interés es lo otro. Y sobre todo hoy Colombia, que está de vecina con Venezuela, y que Venezuela es un mal ejemplo para Latinoamérica, muchos más intereses, digamos, foráneos para intervenir en los asuntos de Colombia y mantener el status quo que hay actual para no permitir que la paz, la verdadera paz, la que se firmó en Colombia, avance. Senador Israel Zúñiga, en Bogotá, Colombia, un comentario final y un mensaje final a la teleaudiencia que nos ve y nos escucha en el mundo. Decirles y agradecerle toda la solidaridad expresada hasta ahora para con el pueblo colombiano, pero de igualmente manifestarle lo urgente de sus manifestaciones con referencia a la tragedia humanitaria que está ocurriendo en Colombia. Salvar este proceso de paz es un imperativo moral, es un imperativo ético en el cual debemos abocarnos absolutamente todos. La posibilidad de construcción de paz fundamentada en la justicia social y en la dignificación del ser humano es una necesidad urgente. Un abrazo y cuenten en que seguiremos empeñados en este sueño, en esta esperanza, en esta posibilidad histórica de generar un mundo diferente, la posibilidad de que una sociedad equilibrada y equitativa es posible. Un abrazo para todos. Gracias, senador Israel Zúñiga. Lilia Solano, un comentario y un mensaje final y sobre todo la invitación a la participación del Seminario Internacional Colombia Paz. ¿Cuál paz? Sí, una pequeña cuña aquí y es marzo 18 y 19. Tendremos el Seminario Internacional e Intercultural y precisamente el doctor Jorge Shafik Handal será uno de los invitados internacionales que estará presente porque tendremos la semipresencialidad. Vamos a transmitir por varios de los enlaces Zoom y otros, Face, todo el evento, y a la vez tendremos aquí en el Congreso de la República el evento presencial donde fundamentalmente estará la gente de los territorios y los invitados internacionales que van a intervenir. Es decir, será algo realmente inédito. No habíamos tenido antes de esta o después de esta pandemia un encuentro con 20 expertos internacionales y con los territorios presentes haciendo las intervenciones con intervenciones culturales, de música, de poesía. Será una verdadera fiesta, digamos, en un sentido, pero por otro lado va a salir un documento. Vamos a producir un documento con las intervenciones tanto internacionales como nacionales y por tanto allá en Europa también todos y todas invitadas. Algunas líneas que se puedan adelantar de lo que va a ser el seminario, es decir, tenemos entendido hasta que el exilio va a tener participación allí, van a estar los territorios. ¿Qué otras líneas le puede usted adelantar al público que nos ve y nos escucha de ese seminario? Bueno, vamos a adelantar esto. Estamos construyendo, está casi lista, una página desde donde también tendremos no solo la transmisión, sino los invitados como el doctor James Petras desde Estados Unidos, que lógicamente por razones de su salud no va a poder venir a Colombia, pero ya envió su intervención, algo realmente extraordinario, haciendo un balance de cuál es la situación de la paz en el mundo y también analizando por qué en Colombia no hemos podido alcanzar la paz. Y tenemos al doctor Dubrov desde Alemania, tenemos la intervención desde Palestina explicando qué está pasando y cuáles son los intereses para que no haya paz en Palestina. Tendremos a la politóloga Carmesita Karagdag desde Filipinas, donde también hay una lucha armada, hablando sobre por qué la paz ha sido tan esquiva.
tendremos invitado presencialmente a uno de los más importantes intelectuales del mundo pakistaní para hablarnos de lo que pasa en Siria, en Irán, en Irak y en Palestina. Es decir, vamos a mirar también cuáles son las avenidas de paz en el mundo y cómo Colombia cae en esa coyuntura también. Es decir, una cosa importantísima que ha sido también seguida por centros de investigación sobre la paz como el de España, que nos va a hacer soporte. Doctora Lilia Solano, de verdad interesante e importante ese anuncio que usted acaba de hacer. Doctor Jorge Chafik Handal, su comentario final y su mensaje desde El Salvador. Bueno, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación a participar. Me parece ser de que estos intercambios, estas participaciones son no solo necesarias, son obligatorias en este momento, porque la coyuntura que hay a nivel latinoamericano, a nivel de cada país, lo exigen. Las fuerzas de izquierda, las progresistas, los demócratas, debemos de intercambiar entre nosotros nuestras diversas experiencias, porque hay elementos comunes en toda la lucha de los pueblos que debemos identificar, compartir y para de ahí en adelante trazar en conjunto aquellos aspectos de lucha que nos van a permitir en cada país avanzar hacia la construcción y mejora de las condiciones sociales en cada país. Así que yo agradezco nuevamente la participación, decir que vamos a procurar estar ahí también presencialmente en este evento y agradecer de antemano esa invitación también para contribuir y para recibir sobre todo experiencias que nos van a nutrir en El Salvador en la lucha que todavía tenemos que desarrollar de aquí en adelante. Muchas gracias y pasen, bueno, no sé, buen día por allá en Suiza, por allá por España, en los lugares donde estén. Buen día, buenas tardes, buenas noches, como les haya el tiempo por ahí. Muchas gracias, doctor Jorge Chafik Handal, parlamentario del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Doctora Lilia Solano, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Parlamentario Israel Zúñiga, muchas gracias y siempre a la orden. Somos instrumento de paz también en las comunicaciones. Un abrazo fraterno y siempre con la disposición dentro de las posibilidades de contribuir y construir de manera colectiva. Gracias a ustedes, los invitados de hoy, verdad que importante, interesante hablar de paz, pero también triste cuando sabemos que en el mundo y en nuestros países hay personas que no les gusta la paz y hacen todo lo contrario por destruir todos los procesos de paz. Eso es triste, pero hay que seguir adelante, seguir luchando y tener entereza de carácter y con la frente en alto, seguir buscando esa paz con justicia social. Agradecemos a Cierre en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.